Muy bien. Bueno, sí y no. Sí tenemos información, más información que antes, pero no, todavía no está claro cuándo arrancaría el campeonato. Vamos a una tabla de resumen y luego aquí vamos a debatir y a quebrarnos un poco el coco tratando de lanzar algunas ideas, porque creo que en este momento lo que está faltando es un poco más de certeza. Lo que está en la mesa en este momento de la primera división, que el torneo arranque en septiembre, arrancaría en septiembre, eso sí está claro. El formato por el cual se decantarían es el de los 2 grupos de 6 equipos, que luego seguirían a 4 cruces a visita recíproca, es decir, los primeros 4 de cada hexagonal se cruzarían primero del A con cuarto del B y así a 2 partidos, y los 4 ganadores irían a una cuadrangular a 2 vueltas, como aquellas que le gustaban tanto a Rodrigo en los años 90, 80 también, para finalmente los primeros lugares irse a una final a 2 partidos. Pero hay un plan B, que dependiendo de cuántos recursos se consigan, se podría jugar en un formato de 3 grupos zonales, aunque esa no es hasta el momento la tendencia. Y quieren armar un calendario que incluya juegos varios días de la semana, no solo miércoles ni fines de semana. Pero fundamentalmente todo esto depende de que la primera división consiga los recursos. Y según fuentes con las que hablábamos esta mañana y también otras personas con las que hablamos en la tarde, nos decían que si no consiguen la plata, el campeonato estaría en entredicho. En el mismo papel estaría la segunda división, pero en el caso de la segunda no se trata ni de recursos, sino simple y sencillamente de que no creen poder satisfacer ni siquiera el protocolo sanitario. Así el panorama. Diego López. Híjole, ya avanzamos, ya hay fechas, no establecidas por la primera división, pero sí de punto de partida por parte del Estado. Ahora tienen que justamente la primera división y la federación hacer la tarea. El 5 de septiembre y veía los diferentes escenarios. Con el escenario de 2 grupos que se podría dar, son menos partidos. Las 2 formas van a ser menos partidos claramente por el calendario de lo que se ha estado jugando normalmente en el fútbol salvadoreño. Esto obviamente va a venir a repercutir en las finanzas de los equipos. Más si se le suma que los aficionados no van a poder ingresar en su normalidad al estadio. Dicho lo anterior, creo que el de las 3 zonas, el de jugar en las 3 zonas, a lo personal, cuestión de gustos, creo que es el que más se podría, porque no se incurriría en tanto gasto para los equipos que tengan que estar viajando. Creo que se podría armar un buen torneo occidente, centro, oriente, armar ese buen torneo entre los que obviamente tienen cercanía geográfica. Y me parece una brillante idea que se puede hacer jugando la mayoría de días de la semana para tener exposición aparte, para así poder buscar mayores y mejores patrocinios en la liga. Creo que el tema del formato, Rodrigo, como bien lo dice Diego, es un tema de gustos. Ahí habría un formato que produciría más contenido, más partidos, otro un poquito menos. Pero hay realidades que ya están instaladas. Los jugadores ya se vieron perjudicados en lo económico y se seguirán viendo perjudicados, ya sea que haya torneo o no, porque igual para algunos de ellos puede ser una campaña muy corta. Pero me parece que sobre todo está el asunto de la viabilidad de la liga, porque incluso sin pandemia hay equipos que se lo vieron a palitos para poder sacar los compromisos que tenían, ¿no? Entonces la pregunta es, Rodrigo, ¿el foco debe estar en el tema de la crisis sanitaria o tú crees que debería la liga incluso repensarse de un modo más profundo? Yo creo que debería de repensarse porque ya había, vamos a ver, ya había problemas económicos antes. El hecho de que la gente incluso tenga temor de ir a un estadio, aunque haya controles sanitarios, va a haber temor a ir. O sea, los pocos aficionados que iban a ir se lo van a pensar 2 veces. Entonces, incluso las puertas abiertas no te garantizan una entrada económica estable. Yo creo que el fútbol centroamericano, y no quiero hablar solo de El Salvador, tiene que pensar que está 40 años atrasados, porque los europeos, cuando vivían solo de las entradas en boletaje a los estadios, no les alcanzaba el dinero y por eso hacían giras, por eso aquí veíamos equipos europeos o sudamericanos.
hasta que entendieron que era posible vivir de los derechos de televisión. Nosotros hemos, creo que recreado de una manera muy escueta las ganancias por derechos de televisión, y estos apenas cubren un porcentaje mínimo de los gastos. Pero es posible vivir de los derechos de televisión, pero no con países tan pequeños como los nuestros. Yo creo que si quieren de verdad crear un producto para que se venda en el exterior y para que se venda al punto de vivir de los derechos de televisión, hay que dejar de pensar en El Salvador nada más, y ojalá que este sea un punto de partida. Creo que la idea puede ser muy vanguardista. Ya a Rodrigo varias veces le he escuchado esta idea y me parece razonable. Pero inevitablemente la mayor parte de tu actividad tiene que ser para tu mercado local. Y si ese mercado es tan chiquito, pues tal vez puede ser también el momento para repensar una liga más pequeña. También Es que para que el pastel alcance un poquito más. Tal cual. No es el momento de las decisiones más populares, en ningún lado y en ningún sentido, y el fútbol tiene que tal vez pasar por ahí. Es que justamente a eso voy. Vamos a ver, hay que entender que nuestro mercado es demasiado pequeño para 12 equipos. El país no da para 12 equipos. Yo les apuesto que ni en España da una liga en 21.000 kilómetros cuadrados. ¿Quién va a jugar? ¿El Español y el Barcelona y el...? Eso no es una liga popular que va a ganar mucho dinero. El espacio es demasiado reducido. En ningún lugar del mundo hay una liga profesional de 2 equipos en 21.000 kilómetros cuadrados. Así es que hay que también entender que no somos ni siquiera España o Italia para pensar como ellos. Hay que pensar de otra forma, y quizá una liga mucho menor, quizá de 8 equipos. Es buen momento para repensarse también, y ya lo están haciendo, los formatos, uniendo a lo que dice Rodro. Porque por hacer un formato, ahorita se me venía a la idea el tema de Copa El Salvador, por ejemplo, que es un formato que al principio no funcionó porque fue larguísimo, y que después hicieron uno de eliminatorias y sí funcionó porque fue rápido, teniendo en cuenta de que van a ser 5 meses prácticamente los que tendrían de transición. En buen momento para repensarse, ordenarse bien, para el próximo año hacerlo de la mejor manera. Pero ahora, como ahora hay que resolver, repensarse si es necesario de verdad los 12 equipos, que creemos, bueno, a la provincia creo que no son necesarios para ese torneo, y de qué manera se puede sacar el fruto para poder realizar un buen torneo viable para los equipos, para los jugadores, en 4 meses que va a tener de duración. Vamos a ver, para ponerlo en orden antes de pasar a otro aspecto de este debate, sobre la mesa la primera decisión es si hacer o no hacer torneo. Esa decisión todavía no ha sido tomada. Hay una tendencia a competir, a organizar la apertura, pero también hay un espíritu muy pragmático de parte de varios dirigentes, y también me parece que es un espíritu muy responsable de decir, si no garantizamos financieramente lo que vamos a comenzar, mejor ni nos metamos, para sumarle al problema de la crisis financiera y de la crisis sanitaria, problemas de impago a mitad del Pero eso me parece torneo. fabuloso. A mí me parece, esa es la primera fabuloso decisión, y sobre esa base es que se irá construyendo. Pero te voy a decir algo más. Las decisiones que se tomen ya sobre el formato y sobre la competencia y sobre los efectos que tendrá la competencia, es que si no los pensás a largo plazo tampoco van a tener mucho sentido. Digo, porque ahorita puedes hacer un torneo corto con 8 equipos y tal vez congelar el descenso, porque si la segunda división no logra organizar torneo, pero todo eso, si solo es para atajar la emergencia, tampoco va a servir de nada. No, hay que reordenarse. Tendrían que proyectarse claro, de verdad a mediano plazo. Por supuesto, sí. Y ahora que mencionás el tema de que sea viable para los equipos, no lo estamos diciendo ahora. Lo dijimos recién inició este tema de la pandemia y comenzaron a salir fichajes, y aquí mismo nos preguntamos, pero ¿y cómo están haciendo un presupuesto si no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar más adelante? Y ahora me pongo a pensar en equipos que estoy seguro que la planilla la han subido muchísimo. ¿Cómo van a hacer si llegan a hacer un torneo nada más con el 20% de aficionados? Por poner un ejemplo. Es decir, de verdad pensar no solamente en que haya fútbol, sino también en que se puedan cumplir los contratos para los jugadores que al final son los dueños del espectáculo. Yo no sé, Rodrigo, si te suena razonable que cada equipo, hablemos por ejemplo de, vamos a ver, comparemos la realidad de FAS y de Jocoro.
¿Te suena razonable, te suena válido, te suena legítimo que Jocoro, por un lado, diga, no, yo mejor el torneo voy como vamos a disolver la reserva, estoy aquí, es hipótesis, todo esto no es información, estamos aquí elucubrando. Como la reserva no va a jugar, voy a agarrar esta reserva, voy a bajar mis costos al mínimo, voy a liberar todos los jugadores del primer equipo y si me dejan jugar en mi estadio, sobrevivo. Y que al mismo tiempo en esa misma liga hay un equipo como FAS que puede decir, bueno, he disparado mis costos al máximo porque aspiro a que la gente se enganche y a mediano plazo, en 3 años, voy a recuperar la inversión. ¿Te parece que esas dos filosofías y visiones es legítimo que convivan en un campeonato de inspiración privada, ¿no? Como el que No, tiene todo yo lado? creo que siempre hay alternativa de qué querés ser. Vaya, vuelvo al plano del fútbol europeo. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser España o en Inglaterra? ¿Qué es España? España son 2 equipos multimillonarios, 2 haciendas, y el resto de los equipos están con presupuestos bajísimos. Imposible competir. O queremos ser Inglaterra, donde toda la liga es una empresa, cae más dinero que en ningún lado y se reparten en partes bastantes. No digo que gana igual el Watford que el Manchester, que los 2 Manchester. Pero no son viables. Pero son viables y los que incluso los últimos lugares tienen una porción mucho más grande que los últimos lugares de España. Entonces yo creo que primero debe pensarse como liga, debe pensarse como empresa. La Liga MX es un buen ejemplo, creo yo. También. Para mí es un muy buen ejemplo. Ellos piensan como empresa. Ellos lo llevan incluso a ciertos extremos a veces, donde dicen, no puede ni siquiera ascender un equipo que no tenga esto, esto y esto, que no pertenezca a nuestro club. Eso también es otro extremo. Pero también tiene cosas buenas la Liga MX. Funcionar como unidad y que hay un reparto bastante equitativo. Yo creo que el objetivo final de cualquier liga es un estándar común. Pero en el momento en el que se encuentra nuestro fútbol, tal vez la palabra sería solidaridad, ¿verdad? Pero ese es el punto. Podés elegir la solidaridad y entre los 2 equipos ver realmente cómo pueden hacer para sobrevivir los 12 y los que no puedan, pues. O lo contrario, decidir solo, bueno, queremos el marco dentro del que vamos a competir y sálvese quien pueda. De cara al futuro, a mí esta última opción no me parece muy razonable, aunque sea la más salvadoreña, tristemente, de todas. La del sálvese quien puede es la más salvadoreña, sin duda. No es la que debemos aspirar. No debemos aspirar. Ojalá que no sea esa la que se aplique en el fútbol salvadoreño para echarlo a andar solo porque sí, porque hay torneo, porque se juegue. Ojalá que no sea eso, ojalá que de verdad se piense. Yo por eso desde hace rato vengo mencionando las posibilidades, ideas nada más que se podrían hacer para tener un torneo y poder hacerlo competitivo con los 12 equipos. El tema de para qué va a tener 4 extranjeros se va a reducir. El tema de las sedes, el tema incluso de revisar a ver si se puede hacer un techo salarial. Hay muchas cosas que se deberían de proponer como liga, como dice Rodro, como liga, y no cada club tirando por ver quién es el que tiene los mejores jugadores ahora. Solo por Muy eso. bien. Vamos a terminar este tema con un verdad o pamplinas. Así es que tenemos 2 preguntitas para que aquí los compañeros pues decidan si están o no de acuerdo con las afirmaciones. La primera, dice acá, la primera división debe arrancar con independencia de si la segunda consigue hacerlo. ¿Verdad o pamplinas? Híjole. ¿Verdad o pamplinas, Diego? No hay mucho donde perderse, ¿verdad o pamplinas? Con independencia de si la segunda consigue hacerlo. Mira, en las ligas que han vuelto, estoy intentando ahorita hacer memoria, Alemania volvieron las 2, España también, Inglaterra, tengo mis dudas si volvió la segunda. Sí, volvió también. Volvió también, Sí, volvió a claro. la segunda división, sí, volvió en todos los demás países, pero acá, híjole, lo veo muy complicado. Pero para mí, como es opinión e información, ¿verdad? ¿Saben? Debería comenzar Sí, con sí, independencia de lo que ocurra con Sí, segunda. sí, sí. De hecho, la primera división es la vaca lechera de la FESFUT, del fútbol nacional. Y si arranca la primera sin la segunda, ¿tú dejarías el tema del descenso o no? ¿Qué harías? Sí se congelaría el tema. Lo del congelaría. descenso, sí. Muy bien. Rodrigo Arias. Verdad. La segunda división tiene muchos problemas. No creo que pueda solventar económicamente todos. Entonces, si no puede funcionar, la primera división no tiene por qué herirse todavía más para esperarla.
que podrían hacer, bueno, no, es simplemente entender que no es viable. La segunda y la tercera no son viables porque no son económicamente, no están con las posibilidades que podría tener la primera o algunos equipos de la primera. Muy bien. Vamos a la siguiente. Bien, esto nos costó en lo absoluto. Rápido contestaron los dos. Muy bien, vamos a la siguiente. Esta es interesante, la siguiente afirmación. Dice acá, la FESUD debe relajar los requisitos de inscripción para viabilizar el torneo, para posibilitar el torneo. Requisitos de inscripción. Ustedes incluyan ahí lo que quieran, ya sea las condiciones del estadio, reservas femeninas, sub-17, etc. Rodrigo Arias, ¿qué opinas? Debería relajar, más bien diría podría hacerlo. No estoy seguro si el verbo es debería, pero sí podría porque, vamos, si nuestro fútbol siempre fue relativamente profesional, semiprofesional se le llama, creo que ahorita incluso llegamos al punto de ser amateurs. Si la segunda incluso puede jugar, pero no como profesional, porque no creo que puedan presentar finiquitos. ¿Qué pasa si la segunda dice dejamos de ser profesionales y queremos jugar? No sé, sería algo totalmente inaudito, pero yo creo que ahorita pocas empresas privadas de fútbol tienen la capacidad para pagar. Entonces, bajo esta nueva realidad, no creo que se pueda tratar a los equipos de la misma manera. ¿Verdad? Sí. Ok. Diego López. También, verdad. Coincido con Rodro, sin volverse permisivo a lo largo del tiempo, porque ya suficiente permisivos han sido, pero UEFA lo está haciendo para los equipos de Europa, ser permisivo con diferentes fechas de pago, y creo que para llevar a cabo el torneo, si se logra hacer con una buena idea, con una buena proyección, con una buena planificación, sí. No solamente, sí, vamos a dejar que no nos traigan finiquitos y así, bueno, ya los entregaron, pero ponen un ejemplo y que ahí así se pueden inscribir, es decir, pero tiene que haber una reglamentación, no solamente no lo vamos a dejar, sino que en lugar de no lo van a hacer para inscribirse, lo tienen que hacer a mediados de octubre, poner un ejemplo, tienen que hacer en noviembre, pero sí se deben de presentar. ¿Tú dejarías a los Jocoros jugar en su cancha, por ejemplo? No, porque yo preferiría que se jugara en sedes. En sedes Oriente, Barraza, Occidente, Bueno, pero Quiteño. por lo general, lo que quiero es ilustrar que los requisitos de inscripción Con las licencias. han sido tales que algunos equipos han debido jugar en otro lado. En el caso de Jocoro, bueno, es un largo, es un etcétera, ¿verdad? El Independiente, el Audax en su momento, en fin. Entendemos que la gente de Firpo, que está con la convicción de competir cuando sea, incluso están evaluando unos cambios en la infraestructura del estadio. Entonces, por eso es que te pregunto, ¿tú permitirías que algún equipo que tiene problemas en ese sentido Pero no juegue? es que yo no lo permitiría, pero tendría que pasar un protocolo también de seguridad, de sanidad ahora. No solamente tiene que ver un tema de la federación, sino que cumpla las normas de sanidad que va a requerir el Estado. Eso sí no se puede. Que ese requisito no sí, lo puede pero relajar. exacto, eso. No, ese requisito eso es no se puede, innegociable. eso no se puede relajar. Sí. Pero después temas contractuales, temas administrativos, creo que sí se podrían relajar de alguna manera. Se podría ser permisivo hasta cierto punto, con límites y con planificación. ¿Qué ganaría la federación siendo permisiva y garantizando que haya un torneo, Rodrigo? Garantizando que ande un torneo, no estoy seguro si siendo permisivo en todo, porque tampoco quiere decir que... yo creo que facilitando que se organice el torneo. ganaría sobre todo que la selección tenga jugadores con ritmo. Okay. Porque si los jugadores de la selección pasan otros 6 meses parados, la eliminatoria va a ser muy difícil competir. Ya era difícil, ya éramos candidatos a quizá a una posible hexagonal al último lugar. Hoy definitivamente sería un suicidio ir con jugadores sin ritmo a un torneo de selecciones. Ahora que hablas de selección nacional y de justamente ese escenario, recuerdo que el presidente de la FESPOT habló en Sport Locos hace unas semanas y habló sobre ese tema y dijo que si no se llega a realizar el torneo, que el profesor Carlos de los Cobos tendrá los jugadores para entrenar en la Federación Salvadoreña de Fútbol ese semestre.
Bueno, eso, 5 meses. ¿En serio? Sí, señor. Va a negociar entonces con los equipos, porque los jugadores son de los equipos, no son de la selección. Y no es fecha FIFA de 6 meses. En todo caso, no sería lo ideal, ¿no? Lo ideal es que el jugador tenga mucho más ritmo. Obvio. Entonces, yo coincido con Rodrigo, estoy seguro que Diego habría opinado lo mismo de esa pregunta, que lo que gana la federación, entre otras cosas, es que los jugadores, que la materia prima de sus selecciones, que es su producto estelar, su producto estrella, pues tengan un poquito más de arriba. Bueno, así están las cosas. Vamos a cerrar hasta acá el tema del fútbol nacional. Y pues no sé si podemos ver un poquito de historia antes de irnos al corte, mi estimado. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a esta sección preferida del señor Rodrigo Arias. Un día como hoy, ¿qué pasó Ver. en el fútbol? Bueno, sobre todo en las Copas del Mundo, que es lo que hemos estado revisando. Un día como hoy, un 18 de junio de 1986, nació la leyenda del buitre butragueño. Sí. Porque sí, ya era un jugador del Real Madrid, pero usualmente el fútbol español aquí no se veía todos los fines de semana, ni con partidos enteros. Y de repente aparece este chico y le mete una goleada a la que después de la primera ronda muchos considerábamos incluso favorita para ganar un mundial, ¿no? Así es, España-Dinamarca, un día como hoy, en 1986. Muy buen equipo español, ¿eh? Bueno, esa España que había sido subcampeona europea Sí, también 2 exacto. años antes, así es. Ok, también un día como hoy, pero de 1994, Estados Unidos empataba con Suiza en un partido que, pero bueno, ahí está el detalle por el cual el partido es célebre. Y finalmente un día como hoy, pero en el año 2002, Corea eliminaba a Italia en un partido infame, terrible, Ay, el árbitro. top 8, Sí. ¿verdad? Así es que, bueno, con un gran escándalo, pero lo logró. Fue el momento de oro del fútbol coreano. Terminaron cuartos en ese mundial, pero ya no repitieron nunca más esa faena. Claro, es que los árbitros no te iban a ayudar en todos los mundiales, Sí. solo en ese, por supuesto. Y lo de Italia, bueno. Ya volvemos con más en el Gráfico TV, no le cambie.